Jóvenes, bienvenidos a nuestro ciclo Repaso San Marcos. Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y juntos sacaremos adelante el curso de filosofía. Veamos nuestros temas. Para el día de hoy, jóvenes, tenemos pues los temas de introducción a la filosofía y filosofía antigua, primera parte. Veamos la siguiente diapositiva. Jóvenes, la filosofía, según su etimología, significa amor a la sabiduría. Esta frase no nos dice mucho, ¿no? ¿Qué es el amor a la sabiduría? Eso es lo que tenemos que reflexionar en este momento. Al respecto te diré, jóvenes, que para poder comprender pues esta frase, debemos entender pues la filosofía como una forma de vida, ¿no? Una forma de vida orientada principalmente a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del conocimiento. Y es en ese sentido que, que lo entendió pues Pitágoras, ¿no? Uno de los primeros en llamarse a sí mismo filósofo, ¿no? Entonces, vamos a ver, jóvenes, a continuación, algunas nociones acerca de lo que a lo largo de la historia de la filosofía se ha entendido por esta palabra. Una primera noción importante, jóvenes, es la noción de Aristóteles. Recordemos que Aristóteles es el primero que elabora la historia de la filosofía, jóvenes. En esta historia de la filosofía, él pues cita a Tales de Mileto como el primer filósofo. ¿Por qué lo llama así? Porque fue el primero en preguntarse por el principio de todas las cosas, poniendo en tela de juicio los mitos, dice Aristóteles. En ese sentido, jóvenes, Aristóteles va a decir, si seguimos pues a Tales y a los presocráticos, la filosofía pues, ¿qué ha sido para ellos? Ha sido la búsqueda o la ciencia de los primeros principios y causas de la realidad. Jóvenes, entonces, Aristóteles nos dice ello. Y en otra parte de su obra también Aristóteles nos va a decir que la filosofía es la ciencia, pues, del ser en tanto ser, ¿no? Esto hace referencia, joven, a la realidad fundamentalmente, ¿no? Posterior a Aristóteles, jóvenes, va a venir la llamada Edad Media. En la Edad Media la filosofía, pues, va a ser un saber ligado fundamentalmente a la religión, ¿no? Por eso se le va a llamar la sierva de la teología. Ya posterior a la etapa medieval, jóvenes, va a surgir el Renacimiento y a fines del Renacimiento va a surgir, jóvenes, un filósofo llamado René Descartes. Este filósofo, jóvenes, va a ser considerado el padre de la filosofía moderna y con él va a venir otra forma de entender la filosofía, una nueva forma de ver la filosofía, ¿no? Para Descartes, joven, la filosofía es la ciencia de los primeros principios del conocimiento. La ciencia de los primeros principios de la ciencia, nos va a decir. Entonces, la definición de Descartes y de Aristóteles son parecidas, joven. Ambas dicen que la filosofía estudia los principios, pero donde discrepan es acerca de qué, ¿no? En Aristóteles se estudia los principios de la realidad, mientras que en Descartes los principios del conocimiento. Posterior a Descartes, jóvenes, va a venir el siglo de la Ilustración. En aquel siglo se va a dar la Revolución Francesa, jóvenes, que va a cambiar pues el panorama político europeo. También va a venir la Revolución Industrial, que también va a cambiar, jóvenes, en el plano económico, pues Europa. Vamos a ver la industrialización y el surgimiento de una nueva clase social, el proletariado. Y es en ese contexto donde va a surgir el pensamiento y la obra filosófica de Carlos Marx, ¿no? Carlos Marx, jóvenes, va a entender la filosofía principalmente como una herramienta para interpretar nuestro mundo, para comprender sus problemas y para poder pues resolver estos problemas transformando la realidad social. Jóvenes, Marx va a considerar que el sistema capitalista es un sistema explotador y que por lo tanto pues debemos transformarlo mediante una revolución. He ahí lo principal de su filosofía, ¿no? La principal idea que tiene Carlos Marx. Jóvenes, ya en el siglo XX va a surgir el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, quien pues va a separar el trabajo de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Él nos va a decir, va a distinguir, ¿no? La ciencia, dice Wittgenstein, se encarga del estudio y la descripción y explicación del mundo, de las cosas del mundo, mientras que la filosofía, en cambio, no puede ya
meterse al ámbito científico, meterse a hablar del mundo, sino que la filosofía lo que debe hacer, dice Wittgenstein, es entrar a esclarecer y a analizar el ámbito del lenguaje, el ámbito de las palabras, de nuestras proposiciones. Por ello, a partir de Wittgenstein joven, la filosofía va a ser considerada un análisis lógico del lenguaje, ¿no? Muchachos, luego de haber analizado pues esta parte de la clase, vamos a ver las características de la actitud filosófica. Una de las primeras características de la actitud filosófica, jóvenes, es la característica totalizadora. Decimos que la filosofía es totalizadora a diferencia de la ciencia, que es selectiva o especializada. ¿Por qué? Porque la ciencia, jóvenes, el científico elige una parte de la realidad que él va a estudiar, especializando y profundizando solo en esa parte. Mientras que el filósofo, jóvenes, puede abordar cualquier aspecto de la realidad, y en sus orígenes y en sus inicios, joven, la filosofía intentó reflexionar sobre la realidad como un todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos que la filosofía es un saber de carácter totalizador. ¿No, muchachos? También tenemos otra característica, el carácter radical de la filosofía, ¿no? Jóvenes, el carácter radical hace referencia a que la filosofía, cuando aborda el estudio de un problema, no se queda en lo superficial, no se queda pues en lo aparente, sino que el filósofo profundiza en el tema, yendo hacia los principios y fundamentos de las cosas. Y en ese sentido, jóvenes, se dice que la filosofía es radical, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la realidad, hablamos del principio de la realidad, el principio de todas las cosas, se está haciendo radical. Otra característica, jóvenes, del pensamiento filosófico es justamente el carácter racional. Decimos que la filosofía posee un carácter racional porque el filósofo, jóvenes, utiliza la razón fundamentalmente para orientarse en este mundo. Por ejemplo, a diferencia del creyente religioso, que si bien es cierto, usa la razón, pero le da más importancia a la fe a la hora de orientarse en el mundo, el filósofo le da más importancia a la razón, jóvenes. Otra característica, pues, ¿no? De lo que llamamos el ser racional de la filosofía, se evidencia, jóvenes, en lo que es el carácter argumentativo de la filosofía, ¿no? La filosofía, jóvenes, defiende sus ideas mediante razones, mediante argumentos, y esos argumentos deben ser coherentes, ¿no? Pasamos, jóvenes, ahora a otra característica de la filosofía, el carácter crítico, jóvenes. La filosofía, jóvenes, decimos, es crítica fundamentalmente, jóvenes, porque todo filósofo joven siempre, antes de aceptar una idea, la somete a un análisis, ¿no? La somete a un examen, joven, evalúa si es verdadero lo que se está diciendo. Si no es, lo rechaza, ¿no? Y entonces las opiniones que el filósofo acepta como verdaderas son opiniones examinadas, revisadas, jóvenes, ¿no? Sometidas, ¿no? A, a un examen riguroso, ¿no? Antes de aceptar las ideas. Listo, muchachos, entonces ahí tenemos, ¿no? El máximo exponente de esta actitud crítica es Descartes, ¿no? El cual pues aplicó la llamada duda metódica para iniciar su filosofía. Por último, jóvenes, los problemas filosóficos no se agotan y no se resuelven con una sola respuesta. Siempre cuando planteamos un problema filosófico hay diversos puntos de vista que se plantean, jóvenes, diversos puntos de vista que van enfocando el problema desde muchas perspectivas, ¿no? Y eso hace que digamos que la filosofía es problemática, porque a la hora de revisar los problemas que plantea, encontramos un conjunto de opiniones, un conjunto diverso de ideas, cada una pues a veces contradictoria entre sí, y entonces el tema siempre se está replanteando, siempre se está reformulando. Y he ahí, jóvenes, el carácter pues problemático de la filosofía, ¿no? Jóvenes, entonces hemos llegado hasta aquí, a esta parte de la clase. Vamos a continuar, muchachos, vamos a continuar, vamos a ir ahora a estudiar la historia de la filosofía, ¿no? Y para ello nos vamos a ir pues a Grecia, ¿no? A Grecia. Jóvenes, iniciamos la llamada historia de la filosofía antigua.
Jóvenes, como nosotros sabemos, los griegos explicaban el mundo antes del surgimiento de la filosofía a partir de sus mitos, ¿no? A partir del pensamiento mítico. Pero estos mitos entran en crisis, jóvenes, en el siglo VI de nuestra era, pues, en el siglo VI antes de nuestra era, perdón. Y entonces, los griegos van a buscar una nueva alternativa, una nueva forma de responder ante las interrogantes del origen del universo, jóvenes. A este proceso de nuevas búsquedas, de nuevas reflexiones, se le ha llamado el paso del mito al logos. Y posterior a este paso del mito al logos se inicia el llamado periodo cosmológico. ¿Qué buscan los filósofos de este periodo? Es muy sencillo, jóvenes. Los filósofos de este periodo buscan el principio de todas las cosas, el principio de la realidad. Veamos las respuestas. ¿Qué respuestas dieron? Jóvenes, el filósofo Tales va a plantear que es el agua el principio de todas las cosas, ¿no? Lo húmedo. Aristóteles argumenta diciendo que es posible que Tales se hubiera fijado de que en un desierto, en una zona árida, no crece vida, pero cuando llueve o cuando hay pues un río cerca, la vida florece. Y entonces el agua es un principio de vida de todas las cosas y es por eso que quizás Tales pensó en el agua como principio también de existencia de las cosas, ¿no? Aristóteles plantea ese supuesto, ¿no? Para explicar el pensamiento de Tales. Tenemos también otra respuesta, jóvenes, la respuesta de Anaximandro. Anaximandro, la principal crítica que va a realizar al planteamiento de Tales es que, jóvenes, el agua es una sustancia ya determinada, con ciertas características propias, ¿no? Y que el principio de todas las cosas, dice Anaximandro, debería ser un principio indeterminado, sin atributos, sin características, sin forma, ¿no? Para que así pueda adquirir todas las formas y convertirse en todas las cosas, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de Anaximandro, el aperon como principio de todas las cosas. Por último, jóvenes, vayamos a conocer el pensamiento del filósofo Anaxímenes. Él, siguiendo a Anaximandro, considera que la materia, pues, que tiene el mayor carácter indeterminado es el aire, porque el aire no tiene forma, es invisible, jóvenes, está ahí. Y entonces Anaxímenes nos dice, así como el alma da vida al cuerpo, el aire que rodea nuestro mundo da vida a nuestro mundo. Y el aire pasa por procesos de transformación, jóvenes. Cuando el aire se calienta, por rarefacción produce el fuego. Y cuando el aire se enfría, por condensación produce, jóvenes, el agua, ¿no? A estos filósofos, jóvenes, se le conoce con el nombre de filósofos monistas, ¿no? Se les llama así, joven, principalmente porque el monismo, ¿no? Lo que ellos dicen es que los monistas son aquellos filósofos que plantean que el mundo está compuesto por una sustancia material que está en proceso de cambio, en proceso de transformación. Jóvenes, además de estos pensadores, tenemos el pensamiento también de Pitágoras. Los pitagóricos, jóvenes, desarrollaron pues una filosofía nueva con respecto al pensamiento de los milesios, ¿no? Ellos, por ejemplo, veían en las matemáticas los principios, ¿no? Que podían explicarnos la realidad. Por ejemplo, los números. Ellos decían que si vemos en la realidad estructuras, cierto orden, cierta armonía, cierta belleza, es gracias a la presencia del número dentro de la realidad. Por eso el número sería el principio de la realidad, ¿no? Esta idea es una idea joven que va a originar las matemáticas. Y si hasta ahora tú estudias matemáticas y las matemáticas al aplicarse nos facilitan la vida para desarrollar la comprensión del mundo, es gracias al pensamiento de Pitágoras. Esta idea central que Pitágoras descubrió y que nuestra sociedad ha desarrollado y ha realizado en extenso, ¿no? Jóvenes, nos encontramos ya, para avanzar con este tema, con el pensamiento de Heráclito y Parménides, ¿no? Veamos a Heráclito primero, ¿no? Heráclito, jóvenes, es el filósofo del cambio, ¿no? El cambio, pues, se expresa en varias ideas que él tiene, ¿no? El todo fluye, o nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un mismo río, porque tanto las aguas como la persona que intenta bañarse han cambiado, dice él, ¿no? Jóvenes, la idea del cambio, la idea de que todo lo que es deja de ser, jóvenes. Lo que
de que todo lo que es termina perdiendo su existencia, dejando de ser. Entonces, Heráclito, jóvenes, se caracteriza fundamentalmente por esta idea, la idea del cambio a partir de la lucha y unidad de los contrarios. También Heráclito plantea, jóvenes, que los contrarios logran la armonía, pues, en el logos, en la razón, ¿no? Aunque a esa parte de su pensamiento no se le pone mucho énfasis, joven, es importante también. Veamos ahora, jóvenes, el pensamiento de Parménides. Parménides aparece como el filósofo, jóvenes, racionalista, ¿no? Que ve pues la realidad a partir de la razón, ¿no? Y entonces él plantea un principio lógico, ¿no? Él dice, el ser es, eso es lo que me dice la razón, y el no ser no es, eso es lo que me dice la razón. Y entonces, si el ser es, dice él, el ser no puede cambiar, porque el ser no puede dejar de ser. Lo real no cambia, dice, lo real no deja de ser. Joven, entonces Parménides le da un nuevo significado a la palabra real, ¿no? Lo real es aquello que no está sometido al cambio y aquello que no puede dejar de ser. En ese sentido, jóvenes, la naturaleza misma y nosotros no somos reales porque estamos cambiando. Y entonces Parménides dice, pues eso es lo correcto, dice él, ¿no? Solo el ser es real y el ser no cambia. Lo que cambia no es real. Jóvenes, con este último pensamiento, pues abandonamos ya las tesis de Parménides y vamos a estudiar pues el pensamiento pluralista, ¿no? Los pluralistas son esos tres autores que están ahí, ¿no? Empédocles, Anaxágoras y Demócrito, jóvenes. Vamos a ver en este momento pues las ideas de Empédocles. Jóvenes, las ideas pluralistas dicen lo siguiente: el mundo, existen cosas y estas cosas están compuestas de cuerpos simples. El problema, joven, está en cuáles son los cuerpos simples. Ahí vamos a ver las discrepancias y los planteamientos, ¿no? Empédocles va a plantear de que los cuerpos simples que componen el mundo son los cuatro elementos. Por un lado, el agua, el fuego, la tierra y el aire, jóvenes. Y que estos elementos se terminan combinando por la fuerza de atracción del amor, jóvenes, que hace posible el nacimiento de las cosas. Y en cambio, estos elementos, ¿no? Estos cuerpos simples se terminan separando, jóvenes, por la fuerza del odio, que genera pues la destrucción de los cuerpos, ¿no? Entonces, ese es el ritmo de la vida, ¿no? Las cosas se unen por amor, se separan por odio, dice Empédocles. Jóvenes, luego tenemos el pensamiento de Anaxágoras, ¿no? Anaxágoras, jóvenes, va a plantear que los cuerpos simples que componen el mundo son las semillas u homeomerías, ¿no? A decir de Aristóteles. Las semillas, jóvenes, son también cuerpos simples que componen todo cuanto existe, que están mezcladas en todo lo que existe y que, jóvenes, logran su orden y logran pues formar el mundo de las cosas que vemos gracias a que hay una razón universal, un logos universal, ¿no? Un nous le llama pues Anaxágoras, que hace posible el ordenamiento de nuestro mundo, ¿no? Gracias a este nous el mundo surge y es tal y como lo conocemos. Por último, muchachos, el pensamiento de Demócrito, junto al de su maestro Leucipo. Leucipo fue el inventor de la teoría atómica, jóvenes. Él sostuvo pues que el principio de todas las cosas tenía que ser un cuerpo simple e indivisible. Si dividíamos un cuerpo, jóvenes, en diversas partes, íbamos a tener que en algún momento de esa división encontrar el cuerpo simple, indivisible, el llamado átomo, a partir del cual se compone la realidad. Pero, jóvenes, Leucipo no explicó pues cómo se movían los átomos, y esa tarea lo explica pues Demócrito. Demócrito señala de que no solo son los átomos los que existen, sino que también existe el vacío, un lugar, un espacio donde los átomos pueden moverse, pueden chocar entre sí, jóvenes, y donde terminan produciendo todo cuanto existe, ¿no? Entonces, el mundo, según Demócrito, surge, jóvenes, principalmente, ¿no? A pesar de que lo que vemos son cosas, él dice, el mundo es en realidad un conjunto de átomos y vacío. Jóvenes, con esto ponemos fin pues a este periodo cosmológico y vamos a pasar ya al denominado periodo antropológico. Muchachos, entonces, a ver, vamos avanzando. Jóvenes, en el periodo antropológico ya nos ubicamos pues en la ciudad de Atenas fundamentalmente, también nos ubicamos en el llamado siglo de Pericles. Jóvenes, hay un crecimiento en la sociedad de Atenas
una mejora en este siglo de Pericles, y eso hace que muchos extranjeros vayan a Atenas, pues en busca pues de una vida mejor, de cierta manera, y hay un grupo de personas que se va a ganar la vida, jóvenes, formando a los jóvenes, educando políticamente a los jóvenes. A este movimiento, a este grupo se le va a llamar el movimiento sofista, jóvenes, ¿no? Que va a dar inicio al llamado periodo antropológico. Jóvenes, ¿qué se estudia en el periodo antropológico? Se estudia fundamentalmente lo que llamamos, jóvenes, la virtud del hombre, el debate acerca de la educación, ¿no? Sobre el tema de lo que es el hombre y cómo debe educarse y cómo debe comportarse un ciudadano en política, jóvenes. Ahí tenemos, jóvenes, al filósofo Protágoras. De él podríamos mencionar, por ejemplo, su tesis del homo mensura, esta idea de que el hombre es la medida de todas las cosas y que por lo tanto, jóvenes, yo soy la medida de la verdad, yo soy la medida de lo que está bien, de lo bueno, ¿no? Y en tanto algo es bueno para mí, es bueno, ¿no? O en tanto algo es verdad para mí, eso es la verdad, ¿no? Jóvenes, de esta idea del homo mensura se deduce pues la posición relativista de Protágoras. Para Protágoras, joven, no hay verdades absolutas, no hay verdades absolutas, ¿no? Toda verdad es relativa a un sujeto. El bien también es relativo, es convencional. Cada pueblo, cada cultura, cada individuo tiene su propia noción del bien, ¿no? Y eso también lo plantea Protágoras, jóvenes. Por último, jóvenes, ya a nivel político, a nivel educativo, digamos ahí, Protágoras pues elabora un currículum sofista, podríamos llamar, donde se estudia pues la llamada oratoria, ¿no? El arte de hablar en público, jóvenes, la retórica, jóvenes, el arte de adornar pues nuestro lenguaje, la erística, jóvenes, ¿no? Que es el arte de discutir, y las llamadas antilogias, ¿no? Que es convertir lo verdadero en falso, jóvenes, y lo falso en verdadero, ¿no? Que era una herramienta muy útil, dice Protágoras, para poder pues ganar a nuestro auditorio y tener éxito en el debate, ¿no? Por último, jóvenes, nos vamos a encontrar con el planteamiento pues de el agnosticismo, ¿no? Protágoras va a plantear pues de que de los dioses nada podemos saber, por dos motivos fundamentalmente, por la brevedad de la vida, dice él, y por la dificultad del tema. Muchachos, por esta propuesta agnóstica, ¿no? Protágoras va a ser perseguido en Atenas, ¿no? Y él va a tener que huir de la ciudad y posteriormente va a encontrar su muerte, ¿no? Y así acabaría el pensamiento, pues, de este sofista, ¿no? Jóvenes, para terminar ya esta clase, ¿no? Para terminar ya esta explicación, vamos ahora a hablar del pensamiento de Sócrates, ¿no? Jóvenes, Sócrates, pues, es un pensador, no es un pensador, es el más importante de esta etapa. Podríamos decir, jóvenes, que para comprenderle correctamente, lo que debemos entender es primero su antropología, cuál es su idea de hombre, ¿no? Entonces, Sócrates va a entender por hombre, jóvenes, va a tener una visión espiritualista del hombre, va a entender que el hombre es su alma. Y de la mano con esto, jóvenes, él va a plantear, pues, de que los seres humanos no debemos buscar bienes materiales nada más, sino que los bienes que nos son más importantes y más útiles para nosotros son los bienes espirituales, jóvenes, ¿no? En ese sentido, joven, hay que cuidar nuestra alma, va a decir, ¿no? Sócrates. Entonces ahí tenemos el llamado intelectualismo moral, el esencialismo y el cuidado del alma. Joven, ¿cómo logramos el cuidado del alma? El cuidado del alma se logra mediante lo que él va a denominar la justicia y la sabiduría, siendo sabio, siendo virtuoso. Joven, el arete, que se pronuncia ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos la sabiduría, jóvenes? ¿Cómo logramos la virtud? Sócrates nos dice que solo hay un mal que hay que vencer. Ese mal es la ignorancia. Y para vencer la ignorancia, jóvenes, hay que practicar, pues, la llamada búsqueda de las nociones morales, ¿no? Sócrates tiene una frase donde él dice que una vida sin examen no merece ser vivida. Jóvenes, y entonces para examinar moralmente nuestra vida, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer los conceptos morales. Sócrates nos va a decir que no podemos ser buenos si no conocemos la noción del bien. No podemos ser justos si no sabemos qué es la justicia, jóvenes. Y en ese sentido, jóvenes, la tesis de Sócrates es fundamental, es correcta, ¿no? Y entonces a esta tesis, joven, se le va a llamar intelectualismo moral.
Y se le va a añadir otra idea también. La idea de que quienes cometen injusticias no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia, va a decir Sócrates. Porque la persona injusta ignora su verdadero bien, jóvenes. Y que ha elegido, en vez de un verdadero bien, ha elegido un bien aparente. Algo que al final va a terminar dañándolo, dice Sócrates, jóvenes. Entonces ahí tenemos, jóvenes, la idea del cuidado del alma. Hemos visto también la idea de la necesidad, jóvenes, de lograr las definiciones morales. Y es a partir de ahí donde va a surgir el llamado ya método socrático, jóvenes, del cual vamos a hablar en este momento, ¿no? Jóvenes, a Sócrates le gustaba pues dialogar con las personas, con los jóvenes, iba por las plazas públicas preguntando, interrogando a la gente, ¿no? Y entonces, jóvenes, se ha definido pues, ¿no?, el método de Sócrates como el método compuesto por dos momentos, el método de la ironía y el método de la mayéutica, ¿no? Joven, en el método de la ironía, en el momento de la ironía, Sócrates pregunta pues a su interlocutor qué es la justicia, qué es la verdad, y si ellos dan respuestas equivocadas, Sócrates refuta esas respuestas y hace quedar pues a la persona como alguien que acaba de darse cuenta que creía conocer algo, pero no conocía, ¿no? A este momento, por eso se lo relaciona con el solo sé que nada sé, ¿no? Y luego tenemos también, jóvenes, el momento mayéutico, ¿no? La palabra mayéutica viene de dar a luz, de alumbrar, ¿no? Y entonces Sócrates la usa diciendo que su madre es partera y que él también es un partero, pero de hombres, y un partero de ideas, que lo que hace Sócrates es extraer las ideas de tu interior. Y no, jóvenes, como pues lo denuncian, enseñar y cobrar un salario por ello, como hacían los sofistas. Sócrates dice, yo rechazo tajantemente esta acusación de que sea un sofista y yo pues venda mi conocimiento. Primero porque no tengo conocimiento. Lo que sí, yo enseño a los jóvenes a conocerse a sí mismos, ¿no? Y jóvenes, y a partir de ahí, a buscar cuidar su alma, a buscar la sabiduría y a buscar la virtud, jóvenes. Jóvenes, por esta tarea, pues un tanto crítica del pensamiento socrático, Sócrates se va a ganar unos enemigos, enemigos que van a encargarse de acusarlo ante el tribunal, jóvenes, griego, y bueno, pues Sócrates va a ser llevado a juicio con estas acusaciones. La primera acusación dice de que Sócrates corrompía a los jóvenes. La segunda era de que Sócrates no creía en los dioses de la ciudad. Y la tercera, jóvenes, era de que Sócrates, jóvenes, fundamentalmente, este, introducía nuevos dioses. Obviamente todas estas acusaciones eran absurdas y falsas, jóvenes, pero Sócrates, pues, en vez de optar por participar en su defensa de manera equilibrada y justa, él como que exacerbó un poco los ánimos de los jurados y terminaron pues condenándolo, ¿no? Primero acusándolo, señalando que era culpable de los cargos y luego pues sometiendo a juicio cuál iba a ser su condena, la cual también él pues llevó a la pena máxima, ¿no? Al final Sócrates fue acusado, fue condenado a beber la cicuta, jóvenes, ¿no? Que es un veneno que termina pues adormeciendo el cuerpo joven hasta que la persona muere, ¿no? Y entonces, jóvenes, Sócrates tuvo la oportunidad de escaparse de la cárcel, ¿no? Sus amigos habían logrado pues generar algún tipo de recursos para que él se escapara de la cárcel, pero él pues terminó diciendo que es preferible sufrir una injusticia que tú cometerla, ¿no? Y entonces ahí, jóvenes, bajo esas últimas palabras que él planteó, no se escapa de la cárcel, termina bebiendo la cicuta y termina pidiendo pues que se le, que se le debe un gallo a Esculapio, ¿no? El dios Esculapio era el dios de la medicina, ¿no? Y cada vez que alguien se sanaba, sacrificaba un gallo en su honor, jóvenes. Pero Sócrates estaba muriendo, no se estaba sanando. ¿Por qué darle un gallo a Esculapio? La principal idea, jóvenes, ahí es que la muerte no es un mal, la muerte es una especie de purificación del alma. Y en ese sentido, al morir Sócrates está diciendo, pues mi alma se está liberando, ¿no? O sea, mi alma se está purificando de lo que era el cuerpo, que para Sócrates, jóvenes, era algo negativo, en el sentido de que era algo secundario, ¿no? Y que a veces los seres humanos priorizábamos el cuidado de nuestro cuerpo en vez del cuidado de nuestra alma. Jóvenes, con estas ideas pues hemos llegado al final de esta parte de la clase, ¿no? Y jóvenes, también ya nos estaremos viendo pues la próxima semana con otros filósofos, ¿no? Entonces, gracias, ¿no? Ya nos estamos viendo la próxima clase, muchachos. Nos vemos.